Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo veremos el plan estratégico que debe llevar a cabo una empresa y la elección de su estrategia. Antes de nada, definamos lo que es un plan estratégico. El plan estratégico lo podemos definir como una guía, es decir, como un documento que recoge la planificación económico-financiera, estratégica y organizativa con la que una empresa o organización cuenta para poder abordar sus objetivos, alcanzar su misión de futuro y posicionarse con éxito en el mercado en el que compiten. Para formular el plan estratégico hay que llevar a cabo una serie de pasos muy bien definidos. El primero de ellos es determinar dónde estamos, a partir de un diagnóstico de la situación. Para ello hay que realizar un análisis externo, para conocer las oportunidades y las amenazas del entorno, y un análisis interno para conocer los puntos fuertes y débiles de la empresa. Este análisis es muy útil realizarlo a través de una matriz DAFO o FODA, que ya explicamos en el vídeo anterior, por lo que si no lo has visto, te lo dejo aquí en las etiquetas. Una vez realizado la matriz DAFO, ya podríamos pasar al segundo paso, el cual es decidir dónde queremos llegar, lo que implica establecer tres apartados. El primero de ellos es la visión, o imagen que tiene la empresa sobre ella en su futuro. Por ejemplo, tu empresa puede estar empezando, pero tenéis claro que vuestra visión y aspiración es la de llegar a ser la principal empresa de tu sector, en el ámbito nacional. El segundo apartado es la misión, o propósito de la empresa ante las preguntas del por qué y para qué existe dicha empresa. Es decir, la misión incluye los valores y convicciones que tiene la empresa sobre el papel que ocupa ésta en la sociedad. Y en el último apartado nos encontramos con los objetivos y metas que concreten la misión de forma más operativa. Algunos ejemplos de dichos objetivos son la fijación de una cierta cantidad de ventas a conseguir, o llegar a una rentabilidad alcanzada, o fijarse compromisos acerca de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa, y una larga serie de objetivos que puedes implementar. Vale, una vez realizado la matriz DAFO y establecido la visión, la misión y los objetivos de tu empresa, toca pasar al tercer paso, el cual es establecer por dónde queremos ir. Y para ello tenemos que elegir la estrategia competitiva que mejor se adapta a nosotros. Esta estrategia perseguirá la búsqueda de una posición favorable en tu sector, a través de algún tipo de ventaja competitiva, que permita a la empresa obtener mejores resultados que sus competidores. Ahora bien, para obtener una ventaja competitiva, tres son las posibles estrategias que se pueden llevar a cabo. La primera de ellas es el liderazgo en costes. Una empresa tiene esta ventaja cuando, basándose en su eficiencia, produce con unos costes inferiores a los de sus competidores, manteniendo la calidad del bien o servicio. Esta ventaja en costes permite a la empresa rebajar sus precios, aumentando así la cuota de mercado, al mismo tiempo que pone en dificultades a sus competidores. Como riesgos, nos encontramos con la imitación por parte de los competidores y los cambios en el interés de los consumidores, que pueden pasar a valorar otras características por encima del precio. Como segunda estrategia nos encontramos con la diferenciación. Esta pretende lograr que el bien o servicio ofrecido se perciba en el mercado como algo único o exclusivo. Así, los clientes estarán dispuestos a pagar incluso algo más para obtener este producto diferenciado. Esta cualidad única puede apoyarse en todo tipo de características, ya sea en su diseño, atributos técnicos, la atención al cliente, la rapidez de entrega, etc. La diferenciación es muy recomendable en mercados que sean poco sensibles al precio, teniendo como riesgo que la característica que diferencia a tu empresa sea imitada por la competencia, o que los consumidores no la valoren en la medida suficiente. Como tercera estrategia nos encontramos con la segmentación o creación de nichos de mercado. Esta consiste en la elección de una parte o segmento del mercado en el que la empresa decide especializarse. Al centrarse en satisfacer la necesidad de un segmento limitado dentro del sector, la empresa puede llegar a ser más eficaz que otras que se dirigen a un mercado más amplio y diverso, consiguiendo con ello una ventaja competitiva, como puede ser la atención personalizada. Los riesgos principales son que la competencia decida dirigirse al mismo mercado, que la segmentación no esté bien realizada o que se pierdan oportunidades en otros segmentos del mercado que pueden llegar a ser más beneficiosos. En cuarto lugar, una vez elegida cuál de las tres estrategias implementar, toca precisar cómo llegar a nuestro objetivo. Para ello, lo realizaremos a través de planes parciales para las distintas áreas de la empresa, con el fin de alcanzar los objetivos poco a poco. Estos planes deberán recoger tanto los recursos que se van a destinar a cada una de las tareas, como las responsabilidades de quienes los ejecutan. Por último, el quinto paso es un paso de control, es decir, hay que controlar cómo vamos durante el proceso de implantación de la estrategia, para comprobar que estamos realizando los planes según lo acordamos, y que estamos siguiendo el buen camino. Una buena forma de saber que vamos bien es observar la respuesta del mercado, para validar las decisiones adoptadas y los posibles cambios que haya que realizar. Siguiendo estos 5 pasos ya tendríamos un buen plan estratégico para nuestra empresa. Por lo que con todo esto yo me despido por hoy. Espero haber sido de ayuda y si es así por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.